Osuna contra 3.000 millones, ¿verdad? En fin, con eso lo dejo y espero que a vuestras preguntas. Así que cedo el testigo a mi excelentísimo y amigo compañero Carlos Bisi. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Helio. Muy buena ponencia. Excelentes los ejemplos. Bueno, ahora quiero dar paso al doctor Carlos Bisi, con quien fuimos compañeros en el Banco Sudameris en Perú. Él es abogado con maestría en Derecho Empresarial, con más de 15 años de experiencia en el sistema financiero peruano. ¿Sí? Durante 2 periodos estuvo como vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de ASBank y ha sido exponente en diferentes eventos. Bienvenido, Carlos. Gracias Mauricio por la presentación. Muy contento de estar acá con ustedes hoy día. Buenos días a todos, buenas tardes a Helios, que está en España, ¿no? Un gusto de estar contigo, Eleodoro, con Héctor, 2 profesionales internacionales que tienen mucho conocimiento en esos temas de lavado de activos, de anticorrupción, que tanto luchamos nosotros, los que estamos en este mundo inmerso, ¿no? Les voy a contar rápidamente, ya muy bien nuestros amigos Helios y Héctor han contado cómo son las normas internacionales del GAFI y el tema de los PEP, ¿no? Básicamente en Perú, los que saben, ¿no? Personas expuestas políticamente son funcionarios destacados, y acá me voy a detener en unos minutos porque no todos son PEPs en el Perú. Sin embargo, como le comentaba a Heliodoro días antes, ¿no? Y ahí a la derecha pueden ver el listado de funcionarios públicos que deben ser considerados PEP, ¿no? Presidentes, ministros, fiscales supremos, a fiscales de primer nivel, no fiscales, por ejemplo, adjuntos ni provinciales, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema financiero de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Son PEP para el sistema financiero peruano y lamentablemente por el gran riesgo de corrupción que estos señores funcionarios públicos llevan consigo de acuerdo a las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial, en un juzgado del sistema financiero peruano, considera PEP al juez, que claro, tiene la máxima supremacía en el Poder Judicial. Sin embargo, también es un PEP el secretario de juzgado, que no está en esta lista, pero a veces, y como ustedes saben, en la práctica, por ejemplo, el secretario de juzgado es el que domina el juzgado, el que sabe qué caso está llevando, y que a veces es el que puede cometer actos de corrupción sin que el juez sepa. Es por eso que el sistema financiero considera a muchos funcionarios que no están dentro de este listado de la resolución de la Superintendencia de Bancos como PEPs. Y otro punto muy alarmante, siempre digo yo, es porque los PEPs son considerados hasta 5 años después. O sea, el día de hoy, por ejemplo, el señor Toledo o el señor PPK, que fueron presidente del Perú, ya no deben de ser considerados como personas expuestas políticamente. Sin embargo, por el riesgo que implican ellos, y sin embargo, por todos los actos que han hecho en sus funciones de cargo público, los siguen considerando como PEPs. Y esto es muy importante porque, claro, todos estos casos que hemos visto de Odebrecht y casos de corrupción no son de ahorita. Estamos hablando de casos que pasaron en el 2000 o 2005, casos que están muy atrás en el pasado. Entonces, estos señores siguen siendo riesgosos, así hayan pasado los 5 años de PEP. Entonces, esto también es esto porque lo pueden hacer, y comentaba, me parece, Heliodoro, las grandes empresas como bancos, porque tienen todo el mecanismo y los recursos económicos para seguir haciendo una debida diligencia de estos PEP, ¿no? ¿Qué significa una debida diligencia? Que al PEP no lo vas a tratar como cualquier cliente, ¿no? Al PEP lo vas a tener como un monitoreo reforzado, vas a estar permanentemente revisando sus operaciones, con quiénes están vinculados, ahora les voy a contar. Entonces, este es el riesgo que tienen estos clientes PEP. La información adicional de los vinculados, que ya hablaron nuestros amigos, esta norma de PEPs en el Perú y el mundo hace alusión o es establecida por el GAFI, que es una norma internacional de Estados Unidos, como ustedes saben. Entonces, qué complicado es, y en mi caso, de acuerdo a mi experiencia, a veces era complicado identificar un PEP. Imagínense lo complicadísimo que es identificar a la esposa, a los hijos, a los asesores. ¿Se acuerdan el caso de PPK, que tenía un socio, un señor chileno, Sepúlveda? Bueno, pues el sistema financiero tenía que saber que Sepúlveda era socio de PPK, por tanto todas las alertas debían estar encima de Sepúlveda, pero claro, el sistema financiero no sabía hasta que la noticia pues se hizo mediática y todo el mundo ya sabía que Sepúlveda era socio de PPK, ni siquiera un familiar directo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son también los relacionados a los funcionarios públicos de alto nivel? Son los padres o hijos, los hermanos, los abuelos, imagínense pues, los nietos. O sea, en el ejemplo de PPK, los nietos de PPK también deberíamos considerarlos como personas expuestas políticamente, ¿no? Una norma muy compleja de cumplir, son estándares internacionales, obviamente el eje financiero siempre lo va a tener que cumplir, pero los sujetos obligados del sector no real, ¿no? Y eso es muy importante contarle, la Superintendencia de Bancos en Perú
tampoco es que sea un regulador tan drástico. O sea, siempre ellos dicen, ¿no? Nosotros vamos a la realidad del cliente, ¿no? A una pequeña constructora, a una casa de cambio, claro, no la obligan o no la presionan tanto que a un banco, ¿no? Un banco sí lo obligan a detectar a los padres de los PEP, a los hijos, a los yernos, a los suegros, a los socios, pero a los sujetos obligados del sector real o el sector financiero no. Entonces es importante porque tenemos un regulador que se adapta a la realidad de cada país también. Muy importante el uso de herramientas tecnológicas, y acá me voy a detener hablando de Worksys, porque Eliodoro, Héctor y yo también trabajamos en una firma internacional, aparte de nuestra firma de consultoría, tenemos una firma internacional de software tecnológicos. Yo creo que hoy en día, no solamente para los temas de compliance, de cumplimiento normativo, sino en general las herramientas tecnológicas son muy importantes para el desarrollo profesional de las compañías, ¿no? Entonces, el uso de Internet, el uso de listas PEP, cómo nosotros, porque me acuerdo mucho en el banco, cómo identificábamos a los familiares de PEP. Teníamos herramientas tecnológicas que nos ayudaban a hacer esa identificación, y ya las herramientas son expertas en tener los temas de inteligencia artificial, y ellos pueden monitorear todas las páginas internacionales del mundo, porque la idea no solamente es detectar a los PEP de Perú, sino a los PEP en todos los países del mundo, ¿no? Es muy importante cómo tú puedes identificar a un PEP. Siempre era básico esto, porque a veces viene la persona y tú le preguntas, ¿no? Algún cliente, algún proveedor que quiera vincularse contigo y tú no lo detectas que esté porque de repente no tienes una herramienta tecnológica, entonces tienes que elaborar formatos, declaraciones juradas y hacerle la pregunta, ¿no? ¿Usted es un funcionario público? ¿Sí o no? La persona va a contestar. ¿Usted tiene algún familiar PEP, algún familiar público? A veces de repente, no sé, uno no sabe que su cuñado puede ser regidor de una municipalidad, por tanto no sabe si es PEP o no. Ya elaborando una declaración jurada y que el cliente te complete de una información correcta o no, ya uno cumple con la regulación local y ojo, la regulación internacional. Son muy delicadas, y acá también me voy a detener. Ya tenemos una regulación internacional, el Acta Patriótica y muchas regulaciones que ha contado Héctor al inicio, porque las normas internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, tienen fuero internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún peruano, alguna compañía peruana comete algún error o alguna negligencia, ni siquiera un delito, puede ser llamado por algún fuero internacional, sobre todo Estados Unidos, ya que hemos tenido varios casos, el caso que se acordarán de la FIFA, de este señor Burga, ¿no? Que fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Bien, ¿cómo realizar el registro, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, ¿qué hacíamos el sistema financiero y los bancos? Muy importante es elaborar documentos, ¿no? Como dijo Eliodoro, o sea, todo lo que estamos hablando tiene que estar escrito. Si no está escrito, porque no existe, ¿no? Entonces, preguntarle siempre, ¿no? Si es un PEP o no. Esa declaración jurada va a ser importante porque los compliance, los oficiales de cumplimiento de las empresas, siempre yo digo, no son autoridades, no son un fiscal, un juez. Ellos, cumpliendo con la norma local y norma internacional, bueno, pues van a salvaguardar los intereses de la compañía, ¿no? Acá no podemos estar como investigadores averiguando si realmente me dijo que era un PEP o no, quién es su familia. Basta con lo que el cliente te declare, y es una declaración jurada, como su nombre lo dice. Nosotros tenemos que confiar en esa información. Es muy importante eso, es muy importante el conoce a tu cliente, el famoso know your customer, ¿no? Tenemos que conocer quién es tu cliente PEP, si realmente trabaja en la institución que dice, si cumple con los requisitos para ser PEP. Otro punto muy importante, no es malo tener una vinculación con PEP, ya nos han dicho nuestros dos amigos internacionales, ¿no? No es malo, sin embargo, tener una vinculación con clientes, con funcionarios públicos, va a estar en un riesgo, ¿no? Y tenemos casos en Perú, acuerdan ese caso de este señor que ahora es congresista, pero fue auditor de la Contraloría General República, ¿no? Alarcón. Entonces, ¿qué pasó con este señor Alarcón y por qué una de sus primeras investigaciones, después de tantas investigaciones que tiene, el señor Alarcón tenía una empresa fachada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con él? Mal, tontamente, a veces los lavadores, como este señor, no es tan inteligente. ¿Por qué? Porque puso a sus dos hijos al mando de esta empresa. Creó una empresa con sus dos hijos que eran muy jóvenes, de 20, 25 años, y traía autos, por ejemplo, de alta gama del exterior y los vendía. ¿Qué pasó con este señor? El sistema financiero alertó porque el perfil económico de estos dos de jóvenes, eran muy jóvenes, no tenían la solvencia económica para invertir en traer autos tan caros como Mercedes, Audi. Se revisó, se buscó, saltaron la señal de alerta y dimos por la sorpresa que atrás de estas dos personas, de estos dos familiares, estaba este señor Alarcón, y se inició todos los procesos penales que ya nosotros conocemos. Entonces, ese es el riesgo de vincularnos con estos clientes PEP. No es malo, sin embargo, hay que tener una
doble señal de alerta, un doble check, siempre digo yo, en este tipo de casos, ¿no? Muy importante el workflow en el sistema financiero. Bueno, siempre teníamos ya todo automatizado, sin embargo, pero para el sector no real, el sector no financiero, pueden tener de repente, claro, comparto la opinión de Héctor, ¿no? Ya los Excel ya son muy antiguos, no traten de automatizarse, ahora se pueden bajar herramientas tecnológicas de la nube, entonces la idea siempre es automatizar los procesos, porque siempre las fallas y los errores humanos te van a traer riesgos operacionales que te van a costar más caro todavía. Entonces, la idea es que ustedes pueden automatizar dentro de sus compañías procesos, ¿no? A través de, nosotros tenemos tantas experiencias, Eleodoro, Héctor, de poder automatizar procesos sin la necesidad a veces también de software, pero si puedes adquirir un software, yo se los aconsejaría mucho mejor, ¿no? Y acá traigo un ejemplo de Colombia, justo nuestro amigo Mauricio en la introducción habló sobre su país y cómo es, ¿no? En Colombia tiene una particularidad muy especial en el mundo, miren, ¿ah? Para Colombia existen también las personas que expuestas políticamente y también existen las personas públicamente expuestas, que hay que tratarlas igual que los PEP. ¿Y quiénes son en Colombia las personas públicamente expuestas? Y después, Mauricio, me gustaría que hagas un comentario porque esto ya lo dominas tú. Por ejemplo, Claro. Shakira. Para Colombia, Shakira es un PEP, el pie Valderrama, ahí está el gran escritor Gabriel García Márquez, ¿no? Colombia tiene esa regulación muy drástica. Siempre Vamos a ir un poquito más allá. Ahorita los influencers también son PEPs. Miren cómo Colombia, ¿no? Entonces, ¿Sí? ¿por qué? Porque acuérdense que el lavado de dinero es recursos económicos, influencia, poder y corrupción. Entonces, por eso es que estas personas que son públicamente expuestas, los influencers, imagínense, también en Colombia, en el sistema financiero colombiano, y seguramente todos los sujetos obligados de Colombia tienen que tratarlos a estas personas como PEP. Entonces, el tratamiento de PEP, como les expliqué muy cortamente, es todo un tratamiento especial, una diligencia especial, hay que estar acompañándolos en sus operaciones, hay que hacerle visitas al cliente siempre, no si realmente este señor vive, no sé, en una propiedad acorde a sus ingresos, y en fin, hay muchas señales de alerta que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y el tema de la cooperación internacional es muy importante, creo que esto ya se extendió Eleodoro y Héctor, acá tendríamos para hablar mucho, ¿no? Los principales organismos internacionales, yo siempre digo, el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, creado en Estados Unidos y la sede está en Estados Unidos, entonces ese es como el padre de las normas de prevención de lavado de activos. Entonces ustedes, lo que siempre yo recomiendo es revisen las 40 recomendaciones del GAFI, que les va a ayudar mucho, en especial esta recomendación de los PEP, ¿no? Para que ustedes implementen todos estos mecanismos al final son recomendaciones que te envían las organizaciones internacionales para que tú los implementes y pongas controles. La vez pasada me hacían una pregunta, pero Carlos, de repente con herramientas tecnológicas nunca se va a terminar la corrupción. Es verdad, nunca vamos a eliminar la corrupción, esto va a seguir siempre. No vamos a tener un antídoto, una vacuna COVID contra la corrupción, ¿no? Eso no va a existir nunca. Sin embargo, tenemos que implementar controles para que la corrupción, el lavado de dinero y todos estos delitos que tanto daño hacen a los países puedan bajar y disminuir y seguir creciendo, ¿no? Y me parece que terminamos con casos, vamos a comentar cada uno unos casos brevemente. El caso Odebrecht, que nos ha golpeado a toda Latinoamérica, en el Perú, todos los presidentes han estado involucrados en este tema, ¿no? Odebrecht tenía su país preferido, que era Andorra, muy cerca de España, ¿no? Tenía su banco, hasta llegó a comprarse un banco, todo el dinero salía de Brasil, iba a Andorra, y de Andorra venía al Perú, y así lo repartían por todas partes del mundo. Entonces, hubieron muchos, y hay muchos funcionarios investigados, funcionarios públicos, PEP, que están investigados por el caso Odebrecht. Entonces, a veces hay PEPs que no utilizan recursos públicos, y es muy importante esto, pero sí tienen influencia, tienen poder para poder cambiar alguna norma o para poder hacer alguna adenda, estas famosas adendas en los contratos, para poder de repente ahí lucrar ellos, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción es un tema muy amplio. Corrupción no solamente se entrega de dinero, corrupción también son los famosos favores o los almuercitos, o yo contrato a una persona de tu familia o a alguien de tu equipo para después pedirte un favor, ¿no? Entonces, la corrupción en el Perú, ya lo hemos visto lamentablemente con las vacunas, siempre está latente, ¿no? Entonces, corrupción no solamente dinero, corrupción puede darse de muchas otras modalidades, el uso de la información, por ejemplo, y en fin, muchas modalidades. Bien, hasta acá terminó mi presentación. Creo que viene el caso de Héctor, que va a comentar también un caso de Odebrecht, me parece. Pues no, prácticamente recuerden que pues en México también contaminó
El tema de Odebrecht también contaminó a empresas públicas como Pemex, en donde